y seguimos subiendo de nivel. La verdad venimos con bastante inspiración y ahora nos toca, vamos a hablar de los que ya rompen el techo de cristal y van al siguiente nivel. Vamos a hablar de los unicornios. Verónica Raffo, que es una reconocida líder en los temas de liderazgo femenino, nos va a ayudar a coordinar este panel con Max Cavazzani, que es el CEO de Thermax, y con Alec Oxenford, que es, bueno, es el fundador de OLX, pero antes ha tenido otros emprendimientos. Yo tuve el gusto de conocerlo en sus emprendimientos anteriores y escribir su caso para Harvard cuando él empezaba estos caminos. Y bueno, de un lado tenemos dos experiencias apasionantes de quienes han logrado pasar fronteras. Así que, por favor, escuchemos y sigamos inspirando esta mañana a todos los que tenemos del otro lado y seguiremos viendo sus comentarios. Gracias a los tres por juntarse con nosotros esta mañana y compartir. Gracias, Guillermo. La verdad que gracias por la presentación y bienvenidos a todos los que nos están acompañando. Como se imaginarán, esto de moderar un panel de unicornios era un lujo que no me podía perder, ¿no? Como seguro le pasó a todos ustedes cuando recibieron esta invitación y se decidieron acompañarnos. Porque más allá de los resultados objetivos que llegan a esta denominación de unicornios, que como ustedes saben son compañías cuya valoración es de más de $1.000 millones, no tenemos que perder de vista ese como carácter mítico, mágico, que estas criaturas, los unicornios, invocan, ¿no? Y entonces ese atributo de mágicas muchas veces se lo damos a estas empresas, y también por transitiva a sus líderes, y de alguna forma es lo que inconscientemente todos venimos a buscar hoy, ¿no? Como de alguna manera salir más inspirados, más iluminados de lo que estábamos, tocados por esa magia. Entonces, tenemos acá, como presentaba Guillermo, a Alec y Max, que son fundadores de empresas tecnológicas súper exitosas, como es OLX, Let's Go y Ethermax, y que vivieron de punta a punta el proceso de crear como emprendedores argentinos una empresa desde cero hasta convertirla en un unicornio. Y esto habla de la enorme capacidad de construcción que tiene el talento argentino, pese a dificultades estructurales, de contexto, se las ingenia para generar valor, oportunidades, impacto que trasciende fronteras y tiende a ser global, por supuesto. Entonces hoy lo que vamos a hacer con ellos es conversar con estas personas que tuvieron esta visión para crear esta magia, ¿no? Y conocer sus ideas, sus experiencias, recomendaciones para todos nosotros, para el resto de emprendedores y empresarios que quieren apostar a crear ese futuro mejor para todos, ¿no? No podemos desconocer que esta charla ocurre en medio de una crisis global, ¿no? Generada por una pandemia como es el COVID, y el impacto de la crisis ha sido gigantesco, incluso devastador en lo económico, en lo sanitario, pero también en nuestras vidas, en nuestras empresas, ¿no? Y cuando se habla de crisis, también se habla muchas veces de que se generan oportunidades, pero a veces las sentimos como algo de desmotivación. Así que también en un rato vamos a hablar de cómo pega esto de la crisis. Pero capaz que fue muy interesante cuando charlamos el otro día con Alec y Max, y tenían como dos visiones complementarias interesantes respecto a cómo generar estos emprendimientos, ¿no? Y vos, Alex, por lo que recuerdo, hablabas mucho de esto de que el emprendedor no se tiene que restringir por su origen, por el país donde nació, por donde empezó a operar, cuando el mundo de los negocios es un mundo totalmente global, y en realidad la diversidad es lo que genera muchas veces, la diversidad de talento, lo que genera valor, ¿no? Entonces, de alguna manera no nos podemos encorsetar por contextos, regulaciones específicas, y tenemos que buscar la manera mejor y lugar mejor donde iniciar un negocio. E incluso leí un concepto que me divirtió mucho cuando lo vi, que era, que aparentemente lo usaste con alguno de tus socios, que era, bueno, ¿cómo hacemos el Martian Approach, ¿no? Si un extraterrestre lo largan en la Tierra y llega, y tiene que pensar dónde empieza una empresa online, ahí desde la nada resuelve dónde se instalaría. ¿Nos compartís tu mirada y tus creencias sobre esto? Y por supuesto, muchas gracias, Verónica. Sí, a mí me parece una metáfora piola, la del marciano, por dos motivos. Creo que si en algún momento encontramos algún mundo en alguna galaxia habitado
la interpretación natural nuestra va a ser que toda la gente, todos los habitantes de ese planeta funcionan así, como marcianos. Uno no se imagina 200 tipos de marcianos o 200 tipos de plutonianos, todos con reglas diferentes y con líneas en la Tierra que los separan, y idiomas y monedas y demás. Nos lo imaginamos como es natural, como una sociedad y punto. Sin embargo, por un montón de motivos históricos principalmente, muchas veces políticos, muchas veces porque algunos se benefician, el mundo está todo dividido de maneras rarísimas, muy antinaturales, por muchos motivos. Entonces, creo que lo natural, aunque no lo hagamos de esa manera, lo natural es pensarnos como habitantes del mundo, que principalmente y antes que nada somos eso, ¿no? Esto es toda una gran hermandad en el planeta. Internet, la tecnología revolucionaria de los últimos 30 años, Internet lo que ha hecho, nos ha demostrado otra vez eso. Nos conecta y nos muestra que somos todos muchísimo más parecidos que lo que nos han hecho creer. Por ejemplo, desde Afganistán hasta Alemania, Estados Unidos, Brasil, Colombia o Argentina, si uno mira las 10 cosas que hacemos online, desde un adolescente hasta una persona madura, en esas varias horas por día, son idénticas. Hacemos lo mismo. Somos muchísimo más parecidos que Dios. Aunque tengamos diferentes religiones, hablemos diferentes idiomas, etc., somos mucho más parecidos de lo que pensamos. Y cada vez, y eso genera oportunidades y problemas, pero como entrepreneur, y para ir específicamente a tu pregunta, es una oportunidad espectacular, porque un entrepreneur argentino o de cualquier otra parte del mundo puede desarrollar un emprendimiento que se enfoque en satisfacer necesidades del planeta, que no tiene que ser solamente de Argentina, pueden ser de cualquier parte del mundo. Y con esta tecnología nueva que es Internet, ya no está nueva, pero nueva en el sentido de la historia sigue siendo bastante nueva, podemos hacerlo a un costo mínimo, ¿no? Y esta metáfora del marciano, la segunda parte de la metáfora es, bueno, si uno llegase, y yo la apliqué de una manera bastante útil en los arranques de OLX que teníamos que decidir con mi socio fundador y co-CEO Fabrice Grinda, que era francés-americano, yo era argentino, tenemos que decir, bueno, ¿a dónde lanzábamos OLX, no? Y la verdad que no lo lanzamos ni en Francia ni en Argentina, lo lanzamos en Brasil, Rusia, India y China, eran los BRIC en ese momento. ¿Por qué? Y bueno, porque en ese momento era el lugar natural para hacerlo, eran países con poblaciones grandes, con inversiones importantes, estaban entre comillas de moda, estaban con un crecimiento más alto que el promedio, etcétera, etcétera, y pudimos lanzar, diría con el mismo, probablemente con menor esfuerzo que el que nos hubiera costado hacer algo solamente para Argentina. Esto parece contradictorio, pero muchas veces hacer cosas en el mundo son más baratas que hacerlas en nuestro propio país. Esto no aplica solamente para Argentina, aplica para muchos países, pero para Argentina sin duda. Entonces, yo creo que hay un mensaje lindo y positivo para, ojalá, los decenas de miles de entrepreneurs que, particularmente tecnológicos, pero en cualquier área, que aparezcan en Argentina, que están apareciendo y que aparezcan en las próximas décadas, ese se puede. O sea, se puede construir compañías relevantes y que tengan un impacto muy importante en el mundo entero. Es posible soñar a ese nivel. Es posible y hay muchos casos. Uno mira, Mercado Libre le ha cambiado la vida a muchísima gente por el mundo entero. Pero lo mismo ha pasado con muchas, no solamente con los unicornios, que son bastante conocidos en Argentina, los unicornios argentinos, pero lo mismo con decenas, centenas de compañías que a todos nos afectan y nos crean muchísimo valor. Entonces yo creo que pensar de esa manera, sin ningún condicionante, con perspectivas bien abiertas, sin techos, nos va a ayudar a tomar decisiones correctas, más ambiciosas en el buen sentido de la palabra ambiciosas, y si lo hacemos entendiendo que el mundo es amistoso, que el mundo está contento en que lo hagamos, nos va a recibir bien, y entramos con esa actitud de jugar, de participar de ese gran partido que es lo que pasa en el mundo, nos va a ir bien, porque tenemos como argentinos una ventaja bastante grande con el resto de los entrepreneurs en el mundo, que casi no hay ningún país donde hayamos sido formados con más intensidad, donde haya más volatilidad, donde el contexto cambie más, donde las cosas sean más impredecibles, donde los impuestos sean más altos. La verdad que venimos con un training que
que es como hemos sido obligados a construir o sembrar plantas en el desierto. Entonces, si nos toca la pampa húmeda después, es mucho más fácil. Y eso es algo que se puede aprovechar y tenemos que agradecer, mezclado y combinado con la gran diversidad de la demografía argentina, que es una cosa espectacular, muy, muy linda y muy especial, muy única que tiene Argentina, esa mezcla de orígenes de la gente de todas partes, y además una cultura en algunos aspectos muy sana, muy cálida, empática, y la empatía es algo muy importante para todo lo que viene en el mundo. Entonces, de alguna manera nos va a ser fácil, creo yo, conectar con el mundo más profundamente que lo que por ahí van a poder otros que intenten lo mismo, ¿no? Pero lo dejo ahí, no sé si me pasé con el... Perfecto, no, perfecto. Sí, ya sabíamos que, a ver, mi gran desafío como moderadora va a ser callar a los oradores, no plantearles ideas porque tienen miles y las quieren compartir, así que si me tengo que poner en bruja de contención de horarios, me van a saber disculpar. Max, también cuando charlábamos contigo, veíamos como una visión un poco diferente o complementaria, porque Ethermax, por supuesto que tiene un alcance global y también tiene operaciones afuera, pero está muy arraigada en Argentina, incluso tienen presencia en el interior, y ahí te hacen una gran apuesta al talento local, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que te motiva a tener esa mirada y qué ves de diferencial en la formación o en la idiosincrasia del talento argentino, ¿no? Te escuché en alguna nota decir que las reglas en Argentina están cambiando siempre y eso es difícil para un emprendedor, pero a pesar de eso veo una apuesta potente por mantenerte conectado o muy conectado en la compañía al país. Contanos desde ese punto de vista. Sí, a ver, cada industria es ligeramente diferente y tiene diferentes desafíos. En particular, nosotros nos metimos en una industria donde el mercado es el mundo. Como decía Alec, no hay mucha diferencia en cómo juega en Afganistán o en Alemania. Son muy sutiles las diferencias. Por supuesto que una de las cosas que hicimos fue adaptar nuestros productos a muchos idiomas y después dentro del mismo idioma a cada una de las culturas, por ejemplo. Y con respecto a los recursos o dónde formamos la compañía, porque tiene esas dos cosas, ¿no? A dónde apuntás y desde dónde producís. Algunas industrias necesitan estar en el mismo lugar. En nuestro caso no. Yo siempre digo que nosotros apretamos un botón y estamos en Finlandia, y Supercell, que es una empresa finlandesa, apretó un botón y está en Argentina. Entonces, nosotros apostamos sí al talento argentino, lo que nosotros le decimos la industria del conocimiento, porque creemos que los argentinos les gusta formarse. Hay una historia de una clase media importante, por más que hoy la crisis económica la esté diezmando, pero sí hay una intención de formarse, de ser más, de aprender, de generar valor agregado. Yo siempre digo, la industria en la que estamos nosotros tiene un montón de características que uno las pasa por alto, pero es una industria limpia, es segura, descentralizada, de alto valor agregado, de baja inversión inicial, que genera empleo calificado y que tiene un mercado global. Son un montón de cosas que hacen que sean industrias que la humanidad quiera ver prosperar. En el panel anterior estaba escuchando a los chicos que estaban hablando de las industrias de triple impacto, y la industria del software, pero no solamente del software, sino del conocimiento en general, la de generación de propiedad intelectual, tiene mucho que ver con la capacidad de la población de generarla, ¿no? Ya no es un tema solamente de costos, sino cómo puedes formar grupos, cómo puedes motivarlos, cómo puedes tener perspectivas de crecimiento. Y así todo, una de las decisiones que tomamos en algún momento en Ethermax fue dejar de ser una empresa argentina y empezar a ser una empresa global. Porque creemos que era el siguiente paso para que justamente Argentina y todos los países en los que estamos parados tengan la posibilidad de nutrirse de otras formas de trabajo. Por ejemplo, cuando abrimos el estudio en Berlín, nosotros compartimos un montón de nuestros procesos con ellos, y ellos con nosotros, y sobre todo ellos, el haber estado 30 años en la industria del gaming, que por ahí acá en Argentina casi que nació, la industria del gaming no nació con nosotros, pero fuimos la primera empresa que pudo generar un negocio grande a partir de eso. Y bueno, generamos sinergias y tratamos de aprender y vemos qué tiene bueno Alemania, qué tiene malo, que no tiene todo. A veces uno tiene esa idea que en Europa es todo mejor, ¿no? Y no es así. Así que, nada, creo que la razón es un poco porque empecé acá, porque a mí estoy enamorado de mi país, porque veo las posibilidades, así como en su momento, hace 20 años, vi las posibilidades de la informática para transformar el mundo y decidí dedicarme a eso. Creo que somos una sociedad con esa capacidad, tenemos la capacidad de cambiar el mundo, porque vemos, como dijo Alec recién,
vivimos en una sociedad con tantos vaivenes que nos cuesta pensar que la vida va a ser 20 años como es ahora, ¿no? Entonces ya pensamos cómo puede cambiar, indefectiblemente cierto tipo de personas, en las que me incluyo, tratamos de ver cómo podría ser mejor, ¿no? Y bueno, esa es la base de nuestro trabajo. Sí, ahí, como tomando esto último que vos decías, y viendo cómo trabajan ustedes y cómo lo que hacen sus empresas, viendo sobre todo los límites, ¿viste? Los límites como más estructurales o externos existen y nosotros no podemos influir tanto sobre ellos, pero hay un tema que es la motivación intrínseca, interna de cada uno de nosotros, y se ve mucho cómo ustedes y sus empresas buscan impactar y buscan el impacto y tienen un propósito muy definido. Y de alguna manera, digo, la realidad es que tirar arriba de la mesa algún ejemplo, por ejemplo, te leí hace un tiempo, Alex, diciendo que te encantaría ser billonario, decir que sos billonario en el sentido de tocar, impactar a 1 billón de personas, ¿no? Que fue una frase que me quedó mucho, y Max, en el caso de ustedes, ya cuando vas a ver lo que es Ethermax, hablan de encontrar soluciones tecnológicas a las necesidades de hoy y del futuro, y el buque insignia de ustedes preguntados de alguna manera quiere impactar en el conocimiento de la gente, en la cultura. Entonces hay como todo este trasfondo y esta energía que subyace, que tiene que ver con la voluntad de impacto y de propósito. Capaz que me comentan sobre eso, coméntenos cómo de alguna manera eso alimenta o mantiene el fuego vivo de sus intereses y de sus negocios, ¿no? Max, ¿querés ir vos? Yo fui primero la otra vez. Dale, Bueno, Max, dale. vamos. A ver, sí, te diría que, por lo menos en Ethermax, y creo que muchas de las compañías de este estilo, digamos, lo comparten, nosotros vamos por lo épico. Nuestros juegos fueron bajados hoy por 700 millones de personas. Es la marca más argentina, creada en Argentina, Trivia Crack, digamos, más conocida en Estados Unidos, donde se le bajó la mitad de la población. Estuvimos número 1, 66 días. Digamos, son todas cosas que para nosotros son cosas que eran imaginadas 5 años antes de que ocurrieran. Pero no solo por nosotros, sino por toda la industria. O sea, a nosotros nos solían decir, no, una empresa de juegos en Argentina, quizás para Latinoamérica, quizás para los argentinos, pero jamás va a triunfar en el mundo. No existió, no se puede. Entonces, seguramente que nos motiva mucho más, y sobre todo una vez que uno llegó a cierto tamaño, nos interesa romper los moldes, ser un ejemplo, formarnos. Es decir, ¿vamos a seguir siendo relevantes dentro de 10 años? ¿Qué necesitamos para eso? ¿Van a ser nuestros empleados o la gente que confió en nosotros? ¿Le vamos a dar un camino para que se puedan desarrollar y puedan seguir teniendo impacto y puedan tener su lugar? Y eso es lo que por lo menos a nosotros nos motiva, y creo que se nota en la ambición de las cosas que queremos hacer, ¿no? Perfecto. Y vos, Alec, con esa frase que la verdad que me encantó y me parece que es súper visual para todos. Sí, gracias, pero y a mí me inspira bastante cuando lo digo a Max también. Qué bueno que estemos teniendo esta charla. Mira, hay 3 niveles en los que a mí me encantaría, al final de la historia, que ojalá sea dentro de muchas décadas, mirar para atrás y decir que tuvimos impacto, ¿viste? La primera es esa metáfora otra vez que vos comentaste, la de qué bueno ser visionario en el sentido alternativo, un poco no convencional, de tocar positivamente a 1 billón de personas, ¿no? Si yo sumo LX más Let Go más de remate, va más o menos por 500 millones. Eso es un toque, por supuesto, muy superficial, ¿no? Por ahí una persona compró una cosita, otro vendió algo. Pero bueno, algo hicieron que le generó un poquito de valor. Y me encantaría llegar. Va a ser difícil, pero ojalá llegue. Pero después hay 2 dimensiones en las que para mí es muy importante el impacto, y creo que son parte instrumental de lo que yo hago. La primera tiene que ver con el impacto en el medio, en el planeta en el que vivimos. Y la línea por ahí que une tanto a De Remate como LX como Let Go, son los 3 proyectos que yo hice, es que los 3 fueron básicamente una plataforma de compraventa de bienes usados. Además hacían otras cosas y tienen otra cosa, pero principalmente el corazón es eso, bienes usados. ¿Por qué es importante lo de bienes usados? Bueno, porque el bien usado tiene una característica de que ya existe al momento de ser comprado o vendido. Es la única transacción económica que no genera
un impacto negativo en el medio ambiente. Cualquier otra, incluso la de un bien reciclado, consume materia prima, consume agua, consume energía, genera desperdicios, etc. La única que no consume energía, no consume materia prima, no consume agua, no genera desperdicios y de hecho reduce la basura, o sea, es net positivo de impacto ambiental, es una transferencia de un bien que ya existe. Y hay en este momento, para una idea, más o menos 3 productos brutos, 3 PBIs del planeta ya producidos, sentados en estacionamientos, closets, garages, galpones, roperos, cajones, etcétera, sin usar. Entonces, si nosotros encontramos una manera de movilizar todos esos bienes que ya tenemos, eso, aunque sea parcialmente, si lo empezamos a hacer, ahí vamos a tener un impacto fenomenal y positivo en el medio ambiente. Vamos a, ojalá, retroceder, pero si no, por lo menos atrasar el impacto negativo en el cambio climático, etcétera, etcétera. La tercera es la del impacto filantrópico. Yo creo que los que tenemos la suerte de que lo podemos hacer, tenemos un poquito eso de noblesse oblige, ¿no? Nobleza obliga, que tenemos una responsabilidad frente al resto de la sociedad de hacer filantropía. Yo creo que, no, por supuesto que es una opción libre y nadie puede obligar a otra persona a hacer filantropía, pero yo creo que es sano ponerse un objetivo filantrópico, y en mi caso, el impacto en el objetivo filantrópico pasa por ayudar a artistas jóvenes vivos argentinos. O sea, yo colecciono arte contemporáneo en Argentina, pero solamente le compro a artistas vivos, no compro obras de arte de artistas que no están más, porque mi objetivo principal es justamente el apoyar a los artistas. Y además, jóvenes y post-2000, no solamente porque es mi generación, sino porque son los artistas que más necesitan financiamiento, los más nuevos, y además es una visión muy panorámica, por eso yo tengo 130, 150 artistas en la colección, para tratar de ayudar y apoyar una escena entera y hago algunas otras cosas. Entonces, esos 3 serían las dimensiones del impacto como yo lo veo: la de ser visionario, tocar mil millones de personas, la de apoyar el medio ambiente, la naturaleza, ser responsable desde el punto de vista del impacto ambiental y ojalá tratar de revertirlo, disminuyendo el consumo y el extractivismo. Y la tercera, a través de iniciativas filantrópicas, apoyando principalmente a artistas contemporáneos. Gracias, Alex. Y bueno, te vamos a tener que convencer que también apoyes acá del otro lado del río. Yo soy la única uruguaya del panel, al que hay unos artistas súper valiosos, jóvenes, que les vendría bárbaro tu apoyo. Le damos la bienvenida, sí, por favor. Le damos la bienvenida a Martín Migoya, que tuvo unas complicaciones para subirse, pero que ya está acá acompañándonos, nuestro tercer unicornio presente. Y capaz que Martín, ¿sabes que cuando arrancaba la presentación del panel, lo que hablábamos era del contexto, ¿no?, en el que estamos hoy y este contexto de crisis, y cómo siempre se habla de que las crisis son oportunidades, pero que cuando estás en el medio de la crisis la gente a veces se desmotiva, pierde el foco positivo. Y a mí siempre me gustó mucho esa narrativa de cuando nace Globant, ¿no? Y que eran 4 amigos, ingenieros, compañeros de trabajo, que se van a independizar, que quieren emprender juntos, tienen una idea, el presupuesto creo que era $5.000, no sé, vos corregime si no, pero no fue en cualquier momento, esto fue en una crisis también, fue en el 2002, y en una crisis en la que el país se caía a pedazos, ¿no? Entonces, ¿por qué y cómo animarse y motivarse en una crisis, ¿no? ¿Y qué oportunidades visualizás vos en la actualidad? ¿Cómo transformar eso de uno que percibe como un gran riesgo en una oportunidad? Yo capaz que podemos arrancar contigo por ese lado. Creo que está en mute, Martín. No sé si lo ayudan a... Ahí. Ya está. Ahí vamos. Gracias. Hola Verónica, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Un placer estar aquí. Hola Max, hola Alec. La verdad que es muy interesante la pregunta, y estaba escuchando lo que decía recién Ale, que fue cuando me subí, porque me lo perdí a Max, así que les pido disculpas a todos y a la audiencia. A ver, yo creo que hay algo muy singular que pasa en un momento de una crisis, ¿no? Y eso que sucede es que básicamente la gente tiene menos para perder. De repente en una crisis, cuando vos estás empezando, si tenías, lo que nos pasó a nosotros, por ejemplo, que teníamos un salario que era muy bueno en ese momento, que en cierta forma nos frenaba de irnos. Se decía, no, bueno, o sea,
todos los meses pagamos las cuentas con lo que... Y de repente nos dimos cuenta que el salario ese se había dividido por 4, por 5. O sea, y eso pasó en un día, en 2 días, en un mes. Y empiezan a suceder cosas en las crisis que empiezan a mover toda la estructura en la cual uno está parado. Empieza a mover la estructura de ingresos, empieza a mover lo que hacen tus amigos, empiezan a mover las oportunidades también. Entonces yo creo que en la crisis obviamente uno, la primer reacción que tiene es la de tratar de protegerse y de decir, bueno, no arriesguemos lo que tenemos, ¿no? Y ahí creo que un saltito mental, lo que se puede ejecutar ahí, es decir, bueno, en esa crisis, ¿cómo hago para encontrar una oportunidad y cómo aprovecho todas esas cosas que están cambiando alrededor mío, mis amigos que de repente podrían emprender conmigo y están en la misma que yo, y a su vez mi propia situación, y también el convencimiento del núcleo familiar, ¿no? El hecho de poder decirle a mi mujer, mirá, vamos a estar un par de años un poquito más jugados porque vamos a empezar un nuevo emprendimiento, ¿te parece? Todos esos diálogos creo que se aceleran con una crisis y que son mucho más difíciles de tener durante una no crisis. Entonces esa historia que vos decías, Vero, de la idea de haber empezado con $5.000 en un bar, en definitiva esos diálogos que pasaban en ese bar tenían que ver con todas esas cosas que se estaban moviendo, con todas esas piezas que se estaban moviendo y que iban generando oportunidades para poder decir, bueno, me alejo de esto, me cambio esto, a mis amigos que no los podía convencer, ahora los puedo traer más fácilmente. Todas esas cosas suceden ahí. Entonces, yo creo que hoy estamos volviendo a vivir una de esas crisis, distinta, con otros matices. Quizá una crisis que en Argentina fue más profunda y a nivel global también hay una gran crisis, pero veo también un nivel de recuperación bastante acelerado. Y esas oportunidades están, obviamente que están. Y es el momento para por ahí encontrarse cosas muy baratas y poder comprarlas o poder contratar gente de manera más eficiente. Y bueno, los emprendedores tenemos esa característica, que es que cuando vemos que es medio contracíclica, ¿no? Cuando vemos que en realidad todo está yendo para el sur, nosotros decimos, bueno, vayamos para el norte. Y bueno, y eso al fin del día creo que es el clic mental que hay que hacer para buscar oportunidades en el medio de una crisis. Lo cual no es fácil, porque tu state of mind más inmediato es el de proteger y de mantener el status quo, pero bueno, es ahí donde creo que el cambio se puede dar. Y por eso aliento. A ver, obviamente, como decía Alec, mi parte filantrópica tiene que ver mucho con ayudar a emprendedores y dedico muchísimo tiempo a eso. Y la verdad que emprender sabemos que es una tarea difícil, es una tarea con baja probabilidad de éxito, pero que es muy divertida en cualquiera de los sentidos que te vaya. Si te va bien, es muy divertido. Y si no te va bien, también fue muy divertido. Es vivir la vida, yo creo, a pleno. Entonces, creo que más allá de los riesgos que puede tener empezar a emprender ahora, yo creo que es una actividad maravillosa. Buscar oportunidades en las crisis es muy bueno. Y ahí los aliento a que vayan y que salgan a buscar esas oportunidades, ¿no? Me encantó lo del billonario en el otro sentido. Yo me estoy llevando frases célebres anotadas después de preparar este panel. Max, dale, que hay alguna cosa cortita que quieran comentar sobre esto, alguna oportunidad que vean. Yo sé que ustedes están muy en un sector, en una industria, que es la industria del conocimiento, y de alguna manera ahí se ven más oportunidades, pero también ven oportunidades en otras áreas, en otras industrias. ¿Tienen algo para comentarles a los que nos están escuchando sobre esto? Max, ¿arrancamos? Sí, yo veo un montón de oportunidades. Si ayer, por ejemplo, leí que la persona que más plata hizo en este año fue Elon Musk, ¿no? Y lo hizo no tratando de competir desde el marketing, trató de ver que había un problema en el mundo
y lo empezó a resolver hace bastante tiempo ya. Y hoy el mundo ve que es una solución para un problema que tenía y que no se estaba dando cuenta, y el resto de las compañías de autos se están desplomando cuando Tesla surge. Y yo siempre pienso, yo recuerdo cuando era chico tener la idea de pensar que estaba todo inventado, ¿no? Ya había pasado el año 2000, me había ilusionado con eso, y después empecé a reflexionar acerca de eso, y me di cuenta que no solo no estaba todo inventado, sino de que cada año que pasara iba a haber más cosas para inventar, al revés de lo que uno pensaría, ¿no? Y es lo que se ve. Creo que hoy, 2020, incluso con todos los problemas que tuvimos, creo que como Argentina y como mundo, ¿no? Creo que se abre un abanico de posibilidades. Solamente piensen en salud. La plata que se invirtió en vacunas, las posibilidades de eliminar enfermedades hoy, aparte del COVID, que van a ver, la gente que se va a dedicar a estudiar a eso, los emprendedores que van a decir, pará, ¿podemos hacer una vacuna en 7 meses? ¿No? Así que bueno, eso es un poco, veo un montón de oportunidades, energía de fusión, colonización del sistema solar, nueva organización política, información, nueva forma de entretenimiento, no sé, la lista es impresionante y son todas cosas que no se podían hacer hace 20 años, con las pocas cosas o las muchas cosas que se inventaron en este último tiempo. Bueno, espero que todos sacando apuntes, y Alex, alguna cosa que quieras agregar respecto a esta crisis / oportunidades. Si ser más optimista que Max es un challenge. Es difícil, por eso. Te dejé para el final para poner una cuota de No, pero lo veo, racionalidad. yo lo veo parecido. Yo también creo que el mundo es el mundo. Eso no quiere decir que todos los países en el mundo, y creo que tristemente en Argentina a veces insistimos en hacer las cosas innecesariamente complicadas y difíciles, pero el mundo en general está en un mundo, en un momento particularmente oportuno para entretenerse. El costo del capital nunca fue tan bajo, es casi cero el costo del capital. La mayoría de los países no saben qué hacer con la plata, o sea, literalmente, o sea, y empiezan a haber oportunidades extraordinarias, ya que requieren mucho capital a veces, donde antes el riesgo impedía el acceso a mucho capital, que ahora sí están disponibles, ¿no? Esa es la primera, o sea, mucho capital disponible en un mundo que necesita proyectos que le den retorno, porque las inversiones financieras prácticamente no dan retorno, ¿no? Así que mucha receptividad, y es un buen momento. Lo otro es, creo que esto del COVID, que todos vemos el impacto negativo, el miedo, la gente enferma, por supuesto las muertes, etcétera, pero tiene también algunas cosas positivas, y en lo positivo creo que aceleró la evolución de varios fenómenos 10 a 20 veces la velocidad en la que vayan teniendo. Si uno ve las curvas de adopción de comercio electrónico, si uno ve las curvas de comunicación, incluso si uno ve algunas curvas que muestran la productividad a través del uso de herramientas de tecnología, se dispararon. O sea, es sorprendente, pero con todo el mundo trabajando fuera de oficinas, el caos, no poder viajar y demás, muchas industrias tienen hoy los índices de más alta productividad de la historia. O sea, imaginemos cuando se ordene un poco, ¿no? O sea, yo creo que el mundo que se viene es un mundo bueno y muy atractivo para entrepreneurs. Así que me sumo a lo que dijo Max. Sí. Buenísimo. Martín, y en tu caso, pues yo siempre hay algo que me pregunto que tiene que ver con, ok, tengo una idea, tengo una oportunidad, es de lo que sé o me voy de mi zona de confort, de lo que sé, me largo a algo nuevo. Y yo te escuché algunas veces, Martín, decir o enfatizar que Globant siempre se ha mantenido en el área de servicios profesionales, ¿no? Como que es en la misma industria. Y que esto, por lo menos lo que interpreté yo de lo que decías, es que era relevante en cierta forma por la acumulación de know-how que eso les permitía, ¿no? Entonces, como que sentí un énfasis en este foco o hilo conductor, que era una fortaleza de la empresa, versus capaz a una estrategia que tiene más que ver incursionar en otras industrias o mercados que pudieran ser complementarios o hasta contracíclicos en que apostar a una industria en baja o en alta dependiendo del momento. Entonces quería capaz que nos contaras un poco la visión respecto a esto que tenías y la estrategia que han mantenido en esto. Sí, está buena la pregunta, gracias. Mira, para mí ser emprendedor es como ser un deportista de élite, ¿no? Vos emprendés jugando algo, es como que, ¿no? Messi juega al fútbol y no juega al rugby, o no sé,
Matera juega al rugby y no juega al fútbol. Y creo que en el emprendedurismo es algo parecido, ¿no? Cada uno tiene su industria, su know-how, y donde empezás a ser diferente al resto es cuando empezás a saber más. Y la mejor parte para innovar es cuando vos entendés verdaderamente lo que está pasando en la industria y decís, bueno, todas estas cosas que se hacían de esta manera dentro de la industria las vamos a hacer de otra manera. Y empezás a ver los contrastes, eso. Ahora, esa capacidad de poder innovar y de poder entender en profundidad la industria y de ser, al fin del día, competitivo, no se logra saltando de un lugar a otro. Es muy difícil, es muy difícil. Entonces, es como si, digamos, quisiéramos hacer que Matera jugara al tenis. Quizás es un gran jugador de tenis, pero no lo hace a nivel competitivo. Matera juega al rugby. O quisiéramos hacer que Messi juegue al, no sé, al pádel. Quizás juegue muy bien al pádel, pero no lo hace en forma competitiva. Entonces yo creo que el hecho de especializarse en una industria, de no pensar que todas las industrias son iguales, porque cada una tiene su profundidad, y acá me encanta ver que los que estamos acá sentados, en general casi todos los emprendedores que han hecho muchas cosas y cosas muy relevantes, nos hemos dedicado siempre a lo mismo. Mac está haciendo juegos desde que yo lo conozco. Y Ale que está haciendo e-commerce desde que yo lo conozco. Y la realidad es que es eso, cada uno tiene su know-how y hay que respetarlo y sobre todo hay que honrarlo. Y ahí hay un tema muy importante para mí, que es que honrar tu profesión, honrar tu know-how. Y muchas veces te vas a ver como, te diría, seducido por otras industrias o por otras cosas. Y ese es el momento en el cual hay que decir, no, sabes que mi industria es esta, mi know-how es este. Voy a hacer mejor lo que hago todos los días yo. O qué sé yo, estamos pensando en Globan ahora, bueno, ¿cómo hacemos para hacer que la industria de los servicios profesionales sea reinventada? Bueno, aplicamos inteligencia artificial para poder hacer código más rápido. Aplicamos inteligencia artificial para poder reclutar de una forma más inclusiva y más y mejor. Aplicamos inteligencia artificial para poder compartir conocimiento, propuestas, etcétera, mucho más fácil entre más gente. Aplicamos inteligencia artificial para poder estafear mejor. Como se hablan en la industria de los servicios profesionales, tenemos lugares en los cuales uno se va, lugares, digamos, posiciones abiertas, necesidades que tienen los clientes y los proyectos, y después tenés gente y la tenés que machear. Bueno, ese proceso de macheo es un proceso súper artesanal, y en ese proceso artesanal, la inteligencia artificial, me lo presentaron ayer y casi me caigo de espalda. Usando inteligencia artificial podemos ser 20-30% más eficientes en la asignación de gente. Entonces, todo ese proceso de honrar a los servicios profesionales termina tratando de reinventar la industria de los servicios profesionales aplicando inteligencia artificial. Entonces, yo creo que la profundidad hace al éxito, y más que todo, y más que nunca, digo, en un mercado ultra competitivo, no estar a la altura de lo que pasa, no entender lo que pasa en la industria, es una ventaja muy grande que le estás dando al resto. Entonces, para mí es eso. Perfecto. Y ustedes, Max, por ejemplo, o Alex, por lo que entiendo que comparten esta mirada, o no sé si tienen algún comentario que quieran agregar a esto que dijo Martín. Me quedé con esto de que la profundidad sea el éxito. Alec. Gracias, Max. Sí, no, yo comparto, yo creo que es... no es lo mismo hacer las cosas bien que hacerlas más o menos. No es lo mismo dominar algo que conocerlo superficialmente. No es lo mismo ser experto que no serlo. Y como cualquier experiencia en la vida, las habilidades se mejoran con la práctica, y quien practica más va aprendiendo y va mejorando. Y lo mismo pasa con los entrepreneurs. Yo creo que no es lo mismo, digamos, seguro que en mi caso yo tomo mejores decisiones seguramente hoy que lo que tomaba hace 20 años, y probablemente, ojalá, en el futuro sean mejores que las de ahora. Y es una aventura de aprendizaje la vida, ¿no? Así que totalmente, yo creo que es así. Y no solo en la industria específicamente, sino en todo, en el cómo hacemos las cosas, cómo nos relacionamos con los otros, cómo motivamos, cómo generamos una visión, cómo
inspiramos, cómo controlamos, cómo generamos el futuro, los reemplazos de uno mismo, ¿no? Cómo nos hacemos prescindibles. Es toda una gran aventura que va mejorando a medida que vamos aprendiendo y con el prueba y error, el aprendizaje de la vida, ¿no? Y la exposición a la realidad. Que un entrepreneur particularmente que está a la vanguardia tiene lo bueno y lo malo, eso de estar permanentemente recibiendo el feedback directo de la realidad. No hay dónde esconderse, ¿no? La realidad nos golpea o nos da una alegría en la cara todos los días, ¿no? Y si podemos aprender, con el tiempo vamos generando una posibilidad de tomar mucho mejores decisiones, ¿no? Sin duda. Max. Sí, para agregar, por eso siempre aconsejo a los emprendedores que están empezando hacer, ¿no? Ponerse y embeberse, que es empezar a entender los problemas y sobre todo empezar a entender lo malos que somos para resolver problemas. Sí, te sorprendería la cantidad de emprendedores que vienen y dicen, no, yo veo acá que tal empresa gigante está haciendo esto y yo lo puedo hacer esta parte mucho mejor. Le digo, pero ¿podés empezar haciendo lo que están haciendo ellos? Pensalo. Y se queda, ¿no? Y es un poco eso. Está buenísimo tratar de salir a competir, pero hay que entender que primero hay toda una formación inicial de entender las paredes de esto, ¿no? Digamos, los grandes límites de lo que estamos haciendo. Y eso se hace dejando de dejar nuestras ideas en la cabeza donde nadie pueda atacarlas. ¿Viste? No, yo tengo esta idea para cambiar el mundo, pero bueno, todavía no, ponete a hacerlo. Aunque sea mal, aunque sea ahora. Total, si lo haces ahora, después lo vas a poder repetir mejor. Entonces, creo que yo siempre tomé esa premisa en mi vida. Siempre traté de aprender de todo, tratar de ver qué problemas había, dónde lo podía aplicar. Intenté y fallé miles de veces, y decenas antes de mi primer éxito, centenas antes de mi segundo éxito y miles de veces antes de mi tercero. Porque justamente cuanto más grande querés que sea, más tenés que saber, más tenés que focalizarse. La palabra acá es foco, pero tenés que elegir muy bien ese foco, ¿no? Tiene que ser un foco en un lugar donde haya una necesidad. Otro problema que por ahí tienen muchos emprendedores es, yo quiero cambiar esto del mundo, quiero darle esto al mundo, ¿y el mundo lo quiere? No. Entonces no sirve, salvo que el mundo todavía no sepa que lo quiere, pero si no lo va a querer, tampoco sirve. Entonces, ese es un poco para agregar lo que pienso acerca de eso. Gracias, Max. Y bueno, yo ahora los voy a sacar un poco, porque hemos hablado de crisis, de foco, profundidad, impactar en el mundo, y el tema que veo que vi a lo largo de entrevistas que leí, que han dado ustedes, algo que tiene que ver, y un hilo conductor que los une, que tiene que ver con cómo transitamos todo ese camino, y tiene que ver con la diversión y el disfrute. Es algo que me resultó interesante y llamativo, porque bueno, por lo menos yo también lo trato de aplicar todo lo posible en mis negocios y en mi vida, y es como, ¿de qué forma, por qué le dan esa importancia a la diversión, al hacerlo de esa forma? Incluso Martín, creo que cuando hablas capaz que de cultura de la compañía, hablas, mirá, nosotros queremos tener una cultura que tenga que ver con la innovación, pero también con la diversión. Y ponerlo a esa misma altura es bien significativo, ¿no? Y por eso quería que ustedes me contaran lo que sienten respecto a esto, y sobre todo si es algo que han ido aprendiendo a lo largo de los años o que los acompañó toda la carrera y todo el desarrollo y la cultura de sus compañías. ¿Querés arrancar vos, Martín? Sí, para mí poner el tema de pasarla bien con lo que estamos haciendo está en el centro de lo que hacemos. O sea, es imposible pensar que uno va a dedicar 80-90% de su tiempo útil a un emprendimiento y que no lo disfruten, ¿no? Entonces, si no lo estás disfrutando, mi recomendación siempre, y se lo digo a todos, también a los que trabajan en Globant, lo estoy diciendo todos los días, si no estás disfrutando lo que estás haciendo, just quit. O sea, anda a hacer otra cosa. Y la realidad es que la compañía, en nuestro caso, y estoy seguro que en el de Alec y de Max también, están preparadas para eso. Nosotros estamos preparados para que nos digan, ¿sabes qué? Me aburrí, me quiero ir, quiero cambiar de carrera, de industria, de tecnología, no sé, de ciudad, quiero mudarme. Y creo que es muy importante pensar que el desarrollo de una compañía no puede darse
si uno no la pasa bien. Y me parece que y son cosas que a veces lo veo en algunos emprendedores sufriendo o pasándola mal, etcétera, etcétera. Y la primera pregunta tiene que ser, ¿para qué voy a hacer esto si estoy sufriendo? Obviamente y acá viene, bueno, siempre van a decir, bueno, Martín, pero nunca la pasaste mal. Sí, por supuesto la pasé mal. Miles de veces me tocaron situaciones que no podía dormir a la noche. Y me van a seguir pasando. La realidad es que el promedio tiene que ser un neto positivo, ¿no? Y los malos momentos pueden existir, los momentos difíciles pueden existir, pero hay que seguir mirando hacia adelante y seguir pensando en que el promedio de lo que estoy haciendo tiene que ser un balance súper positivo. Y que los momentos malos van a pasar y que, bueno, por eso está bueno, vos es que nosotros tenemos en nuestro board, tenemos 2 miembros del board, a quienes adoro y respeto muchísimo, que tienen más de 80 años. Y la verdad que el nivel de sabiduría que emana de esas personas que han tenido carreras muy, muy exitosas en muchos lugares y que en definitiva cuando la estás pasando mal te miran de lejos y te dicen, ¿sabes qué, Martín? Seguí durmiendo. Y bueno, va a pasar. Y a veces tener esa apertura mental de poder rodearse de gente que sepa muchísimo más que uno, pero no específicamente, tecnológicamente, sino que sepa mucho más que uno de la vida, ¿no? Me parece súper importante y me parece que es algo que es muy interesante para los momentos en los cuales uno se empieza a desbalancear y decir, bueno, ahora la estoy pasando realmente mal con lo que estoy haciendo, ¿a quién recurro, no? Pero sí creo que es un valor súper importante. Estamos como redondeando, así que les pido, Max, Alex, capaz que nos cuentan en un minuto, porque este tema para mí es importante por esto mismo, ¿no? Porque cómo vas balanceando y cómo te decidís emprender y cómo tenés que vivir esa experiencia de emprender. Entonces, capaz que, no sé quién quiere arrancar, Max o Alex, nos hacen un pensamiento sobre esto de la diversión a lo largo del emprendimiento y esa sensación de disfrute mientras lo estás viviendo. Bien, yo si querés empiezo. Yo la verdad que no la pasaba tan bien en el día a día los primeros años de mi emprendimiento. Sí, estaba convencido que lo iba a hacer el resto de mi vida porque sentía como una atracción hacia querer hacer cosas, pero me di cuenta también lo complicado que es y el deporte de alto rendimiento que es. Recuerdo haber hablado con Guibert, que es uno de los socios de Martín, y me decía, pero ¿cómo puede ser que no estés disfrutando tu trabajo? Hoy por suerte lo puedo disfrutar más y haciendo juegos me di cuenta también que tiene mucho que ver con el juego que vos te armás, ¿no? Con cómo te pones las metas, con cómo te pones el ganar, el perder, lo que es importante, lo que no es importante, y cómo también, yo también estuve mucho tiempo sin dormir por cosas, y después te das cuenta que son importantes, pero no lo suficientemente importantes como para no dormir, y que es mucho más importante dormir y al otro día poder resolverlas, ¿no? Digo, al final todo se resuelve y si perdés, digamos, si te va mal, empezás de nuevo, pero no empezás de cero. Ese es un poco el secreto, nunca empezás de cero, porque lo más importante te queda dentro de la cabeza. Y creo que todos los emprendedores exitosos y no exitosos lo saben muy bien. ¿Vale? Sí, mira, yo coincido con lo que dijeron Martín y Max. Es fundamental el divertirse para tener impacto. Yo aprendí por las malas. Al principio, mis primeros años, la verdad que creía que la única manera de tener impacto era esfuerzo infinito, sufrimiento, ser el primero en llegar, el último en irse, no dormir. ¿Viste? Si me quedaba algo de fuerza disponible, no lo había usado en el proyecto, entonces me daba culpa casi. Y con el tiempo me fui dando cuenta que es muy diferente por donde pasan las cosas, ¿no? Al final, por lo menos en mi caso, he tenido mucho más impacto cuando estoy entusiasmado, relajado, y tomando las cosas mucho más, jugando. Creo que la manera de describir la diferencia entre por lo menos lo que yo hacía y lo que hago ahora es que estoy jugando. Es un approach de juego. Levanto en la mañana y digo, bueno, hoy voy a jugar. Y creo que la vida y el emprender es un juego. Es un juego que uno siempre quiere ganar, como cualquier juego, pero es un juego, no es una cosa tremenda, ni dura, ni tan formal, ni tan seria la mayoría de las veces, ¿no? Y con el tiempo me siento que, por un lado, soy mucho más feliz y además he tenido mucho más impacto, ¿no? Buenísimo.
Guillermo, me parece que tengo que ir cerrando, ¿verdad? Tú sos el que mandás, así que yo te pido, te pregunto, pero creo que estamos ahí pasaditos de tiempo, y ya lo que queda es agradecer. La verdad que hay un montón de temas, una lista gigante así, de temas que me encantaría haber podido hablar con ustedes, pero creo que cubrimos un montón de temas interesantes, como son las oportunidades, las crisis. Hablamos de foco, de profundidad, de divertirse, de propósito, de compromiso, de ser una empresa global, del talento argentino, de cómo los argentinos pudieron generar estos unicornios que hoy vemos. Así que ha sido un placer. Les queremos dar un gracias enorme a los tres por acompañarnos hoy. Estoy segura que todo el mundo se lleva una idea, una conclusión, o por lo menos se lleva ese ánimo y la enorme energía que ustedes transmiten, esa energía positiva, de que se puede, de que se pueden hacer cosas, a pesar de los pesares que muchas veces nos ponemos nosotros mismos o que vemos a nuestro alrededor. Y también, por supuesto, el gracias enorme a todos los que nos escucharon, a todos los que nos están acompañando hoy y que seguro van a seguir conectados en el Summit de IAE, porque lo que sigue es tan imperdible como lo que vieron hasta ahora, seguramente. Gracias, Verónica, y gracias a los tres, a Alec, Máximo, Martín. Ustedes sirvieron para cambiar un poco el desafíos que veníamos planteando en el principio de la mañana, y de repente tomémoslo un poco más como un juego, pongámonos a trabajar, hagamos las cosas bien, pero no nos pongamos tan serios, hagamos las cosas bien, pero disfrutemos, porque hay tanto por hacer, y ustedes precisamente nos traen el ejemplo de hasta dónde tanto se puede llegar. Tu sueño de ser visionario es muy interesante. Alec, les agradezco de nuevo a los tres, ahora en nombre de Alumni, por haberse prestado, por su tiempo, por la generosidad de sus comentarios, por el buen humor, y gracias.